Lectura del libro 40 años tras los pasos de Gurdjieff. Una guía para el trabajo práctico sobre sí mismo. Ningún libro sustituye el trabajo transmitido directamente por el maestro, ni el trabajo que uno realiza sobre sí mismo. Hay un momento y un nivel para cada idea. Algunas veces uno trata, pero otras veces no hace más que observar. Autor John Fuchs. Prefacio. Un nuevo comienzo. Fui un apasionado jinete. Recuerdo cuando compré mi primer caballo de salto a comienzos de los años 40. Lo amaba y estaba convencido de ser un excelente jinete. Pero un día se encendió una luz en mi cabeza. Me vi tal como era realmente y me di cuenta de que aunque era atlético y podía montar bien a caballo, yo realmente no sabía nada en absoluto sobre el arte de la equitación. Me di cuenta de eso mucho antes de saber lo que era la observación de sí y el recuerdo de sí. No había hallado aún el trabajo y no sabía nada acerca de los diferentes centros, pero había visto algo. Así que pregunté quién era el mejor maestro de equitación en Long Island, donde yo vivía entonces, y me recomendaron al capitán Vogt, un oficial de la caballería suiza. El capitán Vogt era el hombre estricto por antonomasia. Imaginen a un caballero muy erguido, bigote blanco, gorra negra, estilo derby, una chaqueta negra de montar, brillantes botas negras, un hombre de una sola pieza. El capitán Vogt me escrutó a mí, escrutó a mi caballo y dijo: «Señor Fuchs, lo aceptaré como discípulo con tal que se mantenga usted callado, me escuche y solo pregunte cuando yo haya terminado de explicar». Como yo era tan engreído, solo podía escoger entre bajarme del caballo y golpear al capitán Vogt en la nariz o decirle «sí, señor», y someterme a su autoridad. Y reconocí que para dominar realmente el arte de la equitación, en lugar de ser un mero jinete, tenía que someterme a una autoridad, a un conocimiento superior, aprender a obedecer y adquirir un nuevo tipo de disciplina. El capitán Vogt era acucioso y científico. Le enseñó a mi mente todo lo que debía saber sobre el arte de la equitación. Y digo entre comillas mente, porque mucho después, en el trabajo, aprendí que era mi centro motor el que debía haber sido educado y utilizado, en lugar de ser la mente la que lo usaba para hacer saltar el caballo y para juzgar la velocidad y la distancia. Sobreviví a esta dura escuela y me hice miembro del Oaks Hunt, un prestigioso grupo de caza de zorros en Long Island, con el cual participé con entusiasmo en muchos eventos rudos y exigentes. Así, de esa manera cultivé el autorreconocimiento, la honesta autoestima, la disciplina y la sumisión. Ellos me prepararon para el trabajo, con mayúscula, que encontraría años después. Otra clase de preparación había tenido lugar años antes de ese periodo,
Yo vivía entonces en Viena y, como estudiante universitario, pasaba todos los veranos en los Alpes y durante 4 semanas mi amigo Bully, entre comillas, Belly, y yo escalamos los glaciares a unos 4.000 metros de altura sin ningún tipo de guía profesional. Bully se merecía su nombre. Aclaración del traductor. Bully es derivado de bull, toro, y que significaba bravucón. Y decía, se merecía su nombre. Tenía un espeso cabello rubio, ojos muy azules, bajo cejas negras y la contextura de un toro. Con una enorme confianza mental y física en nosotros mismos, nos sentíamos autosuficientes cuando estábamos amarrados con una soga y equipados con grampones, piquetas y pesados morrales. Escalar un glaciar era algo especial, muy diferente del montañismo ordinario. Uno tiene que sentir si la nieve reciente lo sostendrá o si esconde una grieta de 300 metros dentro de un profundo vacío azul verdoso. Lo que quiero decir es esto. Teníamos que estar totalmente presentes en cada uno de nuestros pasos. Estar en sintonía con algo. Una campana de alarma dentro de nosotros. El dormir podría haber significado un serio accidente o hasta la muerte. De esta manera, aprendí que podía estar presente a mí mismo y a lo que me rodea en cada momento. Adquirí una conciencia y un reconocimiento subconsciente de que hay, entre comillas, algo que puede guiarnos, ayudarnos, con tal que estemos despiertos. Ahora estoy convencido de que aquellas experiencias fueron una gran preparación para lo que había de encontrar más tarde. Esas lecciones me fueron de gran ayuda en el trabajo. El paso de los años me ha mostrado que debo dar vida a las palabras secas que recibo en las reuniones y los libros con experiencias reales. Hoy día, en mis grupos, trato de ir siempre más allá de la letra escrita cuando conecto a mis estudiantes con experiencias de la vida personal, tales como las 2 que he descrito aquí. Si existe alguna magia en las palabras, esa magia es destruida por el constante uso mecánico que hacemos de ellas. Nuestra comprensión no surge únicamente de las palabras que escuchamos, sino que consiste en el reconocimiento interno de su significado. En la vida, todas las palabras son tomadas como absolutos. Si ellas son tomadas de manera absoluta, en el mejor de los casos son limitadas, y en el peor, realmente nos confunden sobre aquello que el trabajo intenta transmitirnos. Por eso uso palabras extraídas de mi propia experiencia para darles un sentido, aquel sentido del glaciar, sobre cómo vivir el trabajo de Gurdjieff de una manera muy práctica. Introducción. Me han preguntado por qué quiero escribir un libro. Siento que 40 años en el trabajo con instructores que estudiaron con el señor Gurdjieff me han dado una riqueza de materiales y experiencias. Mis instructores estuvieron entre los últimos discípulos directos del señor Gurdjieff y me sentí impulsado a registrar su impacto en mi vida. Llegué al trabajo de Gurdjieff a través
de lo que el señor Gurdjieff llamó el centro magnético. De manera subconsciente yo buscaba algo a tientas, algo que estaba seguro que existía, pero que estaba más allá de mi alcance. Por eso empecé a leer de manera indiscriminada. Dion Fortune, Gina Germinara, la historia de la magia de Eliphas Levi. No aprendí magia. Me intrigaron mucho la doctrina secreta y la hice sin velo los libros de Elena Blavatsky. Siempre anduve en busca de lo misterioso, de lo desconocido. Y entonces me encontré con los libros de Kenneth Walker. ¡Qué gran misterio! Y el otro es un estudio de la enseñanza de Gurdjieff. El señor Walker se refería a grupos y a instructores. ¿Existían de verdad? ¿Me eran accesibles? Y así mi centro magnético empezó a despertar. Todos los grupos que mencionaba el Dr. Walker estaban en Europa, en Londres, París y antes en Moscú y San Petersburgo. Escribí a los editores londinenses de los libros de Walker preguntándoles si él aún vivía y si había algunos instructores y grupos en los Estados Unidos. Para mi sorpresa, recibí una respuesta del mismo Dr. Walker, donde me decía que sí había grupos e instructores en Nueva York, donde yo vivía, y que debía ir a ver a Lord John Pentland, quien para entonces estaba a la cabeza de todos los grupos de Gurdjieff en los Estados Unidos. Ese fue el comienzo de mi trabajo. Después de haber sido entrevistado por Lord Pentland, tuve el privilegio de ingresar a su grupo. Varios meses después, me pidió que me uniera a Cynthia Pierce, quien justamente estaba conformando un grupo nuevo. La señora Pierce era íntima amiga de la señora de Salzman, quien estaba al frente de todos los grupos de Gurdjieff en el mundo. Con el tiempo, la señora Pierce me designó tesorero del grupo y después asistente suyo. La señora de Salzman venía a Nueva York cada año, de octubre a diciembre y de nuevo de enero a marzo. Con ella venía Henry Tracol, su asistente en París. Las reuniones de grupo tenían lugar todos los lunes y los sitting todos los viernes. Aclaración del traductor. Sitting es la modalidad de trabajo interior sentado. Me sentaba invariablemente a 2 metros enfrente de la señora de Salzman para absorber sus vibraciones tan directamente como fuera posible. Con Thomas Foreman, un asistente de la señora Pierce en sus reuniones, tuve muchas conversaciones y discusiones estimulantes. A veces, Christophe Fremantle, el esposo de la poeta Marie Fremantle, se hacía cargo del grupo cuando la señora Pierce iba a visitar a sus hijos y nietos en Londres, Johannesburgo o China. Todos mis instructores habían trabajado en el Château del Pruré bajo la dirección del señor Gurdjieff. Durante los veranos realizábamos fines de semana de trabajo en la sede campestre de la Fundación Gurdjieff en Armonk, Nueva York. Eran periodos intensos, valiosos y algunas veces divertidos, aún a costa mía. Recuerdo este episodio. Llevaba a la señora Pierce a Armonk cuando nos encontramos con nuestro grupo y sus alumnos en Filadelfia. Estos últimos, como huéspedes,
Fueron alojados en una casa nueva y confortable que había sido construida por la gente de Nueva York. Nosotros, mientras tanto, fuimos hacinados en un viejo granero que tenía rotas las mallas de las ventanas, una buena invitación para las nubes de mosquitos que nos mantenían despiertos la mitad de la noche. Y la otra mitad de la noche, mi propia ansiedad me mantenía despierto. Junto a otro compañero, me habían dado la tarea de preparar el desayuno en la nueva casa. Debía ser servido a las 8 en punto, después de un sitting a las 7. Lo programado era preparar cereales. Hasta ese momento, mi máxima experiencia culinaria había sido verter cornflakes de una caja y tostar pan. A las 5 en punto estaba en pie y a las 6 había llegado a la nueva casa para preparar el desayuno. Cuando este fue servido, la señora Pierce, en su inimitable estilo aristocrático, preguntó: «John, ¿es esto para comer o es cemento para el patio?» Y a mi compañero le tocaba la misma tarea la mañana siguiente, y no le fue mejor. Su menú consistía en western omelettes. El señor Foreman lo miró y le preguntó: ¿estas tortillas son para comer o para cabalgar sobre ellas? Así se creaba fricción y se hacían esfuerzos. Yo estaba siendo instruido como mis instructores lo habían sido por el señor Gurdjieff. Esto, a su vez, es lo que he tratado de transmitir a mis propios estudiantes desde que me mudé a Denver, Colorado, donde formé mis propios grupos bajo la guía de Lord Pentland. Hasta su muerte, él compartió su tiempo entre San Francisco y Nueva York. Mantuvimos contacto constante por correo, por teléfono y viajando a San Francisco. He usado el material que me dieron mis instructores de una manera práctica y productiva para mí en la vida diaria. Y creo que debo transmitir estas experiencias, que fueron posibles gracias a mis instructores y a mis propios esfuerzos, a los alumnos de Gurdjieff que quieran un acercamiento práctico en lugar de teórico o filosófico, y a sus propias preguntas y problemas inmediatos. Aquí usted encontrará orientaciones y ayudas útiles para enfrentar las torturantes preguntas que tocan cada una de nuestras vidas.